Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Les habla Guido Rojas, teólogo católico, transmitiendo en vivo en directo desde la ciudad de Palmira, Valle del Cauca, Colombia. En esta ocasión vamos a tener un invitado que ya es un amigo y un hermano de México, el reverendo o el sacerdote presbítero Eric Cruz de la Iglesia Anglicana. Hicimos un compartir hace 2 semanas, gustó muchísimo, padre, casi la gran mayoría de comentarios fueron muy positivos, y entonces esta vez invité al padre Eric para contarnos un poco a manera el recuento histórico de la Iglesia Anglicana en lo que es la historia del cristianismo. Le advertí al padre que esto no es de mirar a los perros o gatos, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, porque ya ese ambiente, ya eso ya pasó, simplemente una objetividad y un análisis que me gusta mucho desde la otra parte, que el padre nos explique ese contexto. Entonces le damos la bienvenida, padre Eric, siéntase en su casa, en este canal Teología Rojas, y puede hacer la presentación mientras yo hago la conexión para compartir mi video en mis redes sociales. Adelante, padre, bien pueda. Hola, un gusto saludarles a todos, un abrazo desde México. Para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes, platicar, conozcan un poquito más acerca de nuestra historia, un poquito más acerca de nuestra iglesia. Gracias, Guido, gracias por más que tener un compañerismo, tener una amistad. Hemos estado viendo tus videos, me encanta la manera en cómo se abordan algunos temas. Gracias por la invitación, estoy para servirles. Y bueno, dentro de mi parte quiero explicarles o tratar de explicar, espero no faltar a cuestiones históricas y tampoco parezca una clase de historia, sino prácticamente ir conociendo lo que es nuestra propia iglesia universal y conocer lo que es esta rama del anglicanismo. Sí. Padre, antes de que precisamente que quería que usted nos aclarara inicialmente, ¿el nombre oficial es Iglesia Católica Anglicana o Iglesia Anglicana? Iglesia Anglicana. Nosotros creemos y sabemos que formamos parte de la Iglesia Universal, entonces somos parte de la Iglesia Católica en su sentido etimológico. También tenemos raíces apostólicas y por ello también tenemos lo que es la sucesión apostólica y de igual manera tenemos lo que es el triple sacerdocio ministerial, por eso nos consideramos anglicanos. En algunos lugares del mundo se llama iglesia episcopal, en otros lugares se llama iglesia reformada anglicana, en otros lugares es iglesia anglicana nada más, en otros lugares es iglesia protestante, anglicana, va variando mucho de acuerdo al contexto en el cual el país se está desenvolviendo, pero como tal aparece solamente iglesia anglicana o la comunión anglicana de iglesias. Padre, ¿y ese término anglicana, cuál es su etimología o su raíz? Bueno, precisamente la iglesia anglicana como tal, la primera vez que hay documentos que acreditan que se ocupó es prácticamente en el siglo XIII, en donde en Roma quieren denominar a los emisarios que vienen de las Islas Británicas y hablan acerca de la Iglesia Anglicana, que la traducción literal es Iglesia de Inglaterra, ¿no? O la Iglesia inglesa, porque tenía ciertas particularidades que siempre ha sido muy especial en cuanto a su liturgia, en cuanto a su historia, lo que es la iglesia, cómo se vino desenvolviendo en las Islas Británicas. Por eso trataron de hacer esa distinción. Iglesia anglicana o iglesia anglicana. Y el término episcopaliano, padre, que usted me decía que después de la, bueno, ya no de la reforma, porque eso lo vamos a hablar, sino después de lo que fue la independencia de Estados Unidos, explíquenos eso, padre, que por qué Norteamérica entonces quisieron llamarse episcopalianos, pero ¿qué pasó con esa unidad con Inglaterra, padre? La unidad con Inglaterra en cuestión civil, en cuestión política, pues obviamente eran unos estados independientes, lo que fue Estados Unidos de Norteamérica. Pero en cuanto a la iglesia, siguió manteniendo relación directa en comunión con el arzobispo de Canterbury.
Por ello se intentó o se modificó el nombre, se les puso iglesia episcopal, es decir, donde tienen a la cabeza un obispo. Por ellos tiene el nombre de iglesia episcopal en Estados Unidos, pero no es otra cosa más que cuestión nominal, cuestión de nombre, porque en cuestión doctrinal siempre ha estado en comunión con el arzobispo de Canterbury. Y episcopal en cuanto a episcopo, o sea, en cuanto Así a es. pastores, En episcopos, cuanto a pastor, en donde la... pero reconociendo también presbíteros y diáconos. Ah, claro, el triple ministerio. Siempre hemos tenido desde inicios de la iglesia, que es prácticamente con la tradición apostólica, en donde a la cabeza de una diócesis está el obispo, también es subdividida en diferentes parroquias, en donde hay presbíteros, y obviamente al presbítero siempre le ha apoyado y le apoyará los diferentes ministerios, como puede ser el diaconado. Pero Sí, sí, sí. no teniendo Padre, aquí como hay una tal... pregunta rápida. Sí, sí, adelante. Sí, ¿Es la misma que la iglesia sí. metodista? No, 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 no. La iglesia metodista No, surge no, después. aquí hay una pregunta. Dime, Guido, porque se Sí, corta un poquito. aunque bueno, eso ya podríamos sí, sí, se está como medio cortándose, padre. Ujú. No sé si es la No conexión sé si de internet. puede ser, pero Ahí, si no me puedes hacer ahí ya, la pregunta, ya se escucha un poco mejor. sí, No sé si me puedas sí, sí. hacer la, Sí, padre, la porque de todas pregunta. maneras, sí, sí, padre, que no, que Osvaldo Carrillo preguntaba que si era la misma iglesia metodista. No, la iglesia metodista surge después, precisamente con cuando llegan a Estados Unidos, diferentes misioneros. Y más adelante podemos saber algunos teólogos, algunos sacerdotes anglicanos que llegan a Estados Unidos, empiezan a formular un tipo de enseñanza que era muy metódico, por eso se llaman metodistas, muy metódico, en donde después ellos decidieron separarse de la iglesia anglicana, pero no, de hecho, a quien nombran ellos como su fundador, nunca fue como tal metodista, siempre siguió siendo anglicano y murió dentro de la comunión anglicana. Estoy viendo aquí el dato para no faltar a la verdad. Es Sí. John Wesley o John Wesley, John el Wesley. fundador del Él metodismo. era, él era un presbítero anglicano, ¿no es cierto, padre? Así es, un presbítero anglicano que su misión él inició en Inglaterra dando predicaciones, sermones, buscando una metodología para poder continuar la evangelización, sobre todo yendo de parroquia en parroquia, de lugar en lugar, siguiendo un modelo, por eso se llama metodista. Llega a Estados Unidos, llega con su hermano y obviamente en ese proceso donde él regresa a Inglaterra, se queda el hermano y con el paso del tiempo, las mismas congregaciones que se fundaron ya no quisieron pertenecer a la iglesia anglicana y formaron lo que es la iglesia metodista, que también en algunos lugares del país, de diferentes países, si no mal recuerdo, algunos todavía siguen usando el libro de oración común, que es oficial de la iglesia anglicana. Eso lo podríamos hablar más adelante, padre. Lo único Ujú, para que no se me escapa, creo que ujú. algunos han comparado a John Wesley, como usted decía, con un Francisco de Asís en el catolicismo, padre. Así es, en el ímpetu de querer reformar la iglesia, porque como siempre hemos visto, siempre hay personas que desvirtúan la enseñanza del Evangelio y por ello siempre existen personas inspiradas por el Espíritu Santo para continuar esa misión que se ha perdido o que pensamos que se ha perdido. Y obviamente la misma historia es la que nos da razón de los aciertos o no aciertos por parte de estas personas que han intentado ser un parteaguas en el funcionamiento de nuestra propia iglesia, ya sea en cualquier denominación religiosa.
Interesante. Padre, yo tengo una serie de láminas para que Sí, usted nos las adelante. vaya también, nos las vaya explicando. Usted hizo ahorita un box unos días atrás, que para muchos católicos un poco fundamentalistas va a ser una gran sorpresa, unas reuniones de los papas católicos con sus altos jerarcas. No sé, padre, si quiere que empecemos por ahí o empezamos desde Sí. los mismos orígenes históricos. No, ¿Cómo quiere, me padre? gustaría empezar de lo actual, irnos hacia atrás. Sería Ah, fundamental, bueno, sobre todo saber cómo estamos listo. actualmente, la relación entre ambas iglesias. Listo. Padre, ahí está, permítame, para que usted nos Ujú. vaya explicando. Esto lo saqué pues un poco atrevido de su Facebook, pero pues, y lo compartí también en mi grupo de Facebook, porque me parece interesante eso y quiero que usted nos lo explique. Esta es la primera lámina, padre, que usted compartió, para que nos diga quiénes son esos dos personajes. Sí, primero creo que tenemos ahí al lado derecho a el Papa Paulo VI y si no mal me falla la memoria, tenemos allí a George Francis Fisher, arzobispo de Canterbury. Él hay que recordar, algunos obispos anglicanos fueron invitados como observadores en el Concilio Vaticano II. De hecho, uno de los problemas por los cuales algunos fundamentalistas o ortodoxos de la Iglesia Católica Romana decidieron separarse es precisamente porque consideraron que se estaba anglicanizando o protestantizando la propia Iglesia Católica al adquirir algunas cuestiones no doctrinales, sino en cuanto a la liturgia, de cosas que se realizaban en otras denominaciones, como pudo haber sido la Iglesia Anglicana o la Iglesia Luterana. Pero siempre han existido lazos de amistad entre ambas iglesias. De hecho, nos consideramos parte de la misma iglesia, solamente que con tradiciones diferentes, con Sí, sí. posturas a veces diferentes en algunos puntos, pero la mayoría de cosas somos hermanos en la fe. A veces es triste escuchar que algunos partidarios muy tradicionalistas tienden a etiquetar o a querer rechazar la postura del hermano solamente porque tiene una postura diferente o considera o ve a Dios de otra manera y tendemos a rechazar. Pero si algo hay que recalcar son las buenas relaciones que existen entre los altos jerarcas y no solamente en una cuestión meramente política, sino también en una cuestión meramente de oración. Recordemos también cómo se han reunido para orar juntos, también junto con los patriarcas de la Iglesia Ortodoxa, ¿no? También esta triada de iglesias católicas, en donde se considera como catolicismo como tal, por algunas cosas que después nombraré, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Romana y la Iglesia Anglicana, y en algunos casos la Iglesia Luterana, que se practica en el antiguo continente. Sí. No sé si Eh, puedas pasar a la siguiente Sí. o No, algo padre, más que pueda. quería antes de, Ujú. de que usted fuera avanzando, padre, decir, por ejemplo, para nosotros ya Pablo VI es considerado ya un santo de la Iglesia Católica. Creo, padre, en lo que yo estudié, no me acuerdo, pero creo que él regaló su anillo de obispo, no sé si es a este arzobispo, pero sé que él hizo un regalo, no sé si fue a este dignatario anglicano. ¿Tiene usted idea de eso, padre, o no tiene conocimiento de eso? Sí tengo conocimiento de que se han venido regalando diferentes cosas en cada una de las visitas. Ese dato es un poco es famoso, al igual que últimamente el regalo que le hizo Francisco a Justin Welby sobre una réplica de lo que vendría siendo el báculo episcopal que se ocupaba hace muchos años en el caso de Inglaterra, cómo se cambió a Roma. Estos intercambios siempre han sido muy, muy, muy buenos y muy fructíferos. Desconozco si fue a él directamente a quien se le regaló. Sí. Ahí Aquí, avanzando un poco más, ujú. padre, y antes de continuar, padre, explíquenos cuál es la posición, porque a veces también se difiere un poquitico. Para nosotros, pues el Papa es nuestro máximo jerarca, pero el arzobispo de Canterbury, que usted ahorita nos va a explicar, tiene cierto liderazgo, pero no es a la par como en el catolicismo, ¿no es cierto, padre? Sí, él es un representante de la comunión anglicana
ante el mundo. No tiene autoridad política sobre los otros obispos, tiene autoridad moral. En el caso de la iglesia anglicana, nosotros o nuestros obispos no son electos o no son nombrados por el arzobispo de Canterbury, sino que cada diócesis se reúne en sínodo, se proponen algunos candidatos para la elección del episcopo o del obispo, se emite un voto directo y se elige al obispo. Cuando este obispo sale electo en un sínodo, entonces es ratificado por un sínodo general, en donde la conferencia del episcopado junto con los laicos que son designados en ese sínodo general o en ese sínodo nacional, y allí se ratifica ese nombramiento y después es consagrado obispo. Y el arzobispo de Canterbury recibe la notificación de que ha sido electo tal o cual obispo en tal o cual diócesis, pero él no se inmiscuye en cuestiones políticas que tengan que ver con la diócesis a la cual él le pertenece. Él solamente tiene autoridad sobre su propia diócesis. Cada obispo es completamente autónomo en el mandato de su diócesis y el arzobispo de Canterbury solamente funciona como representante de la comunión anglicana, de todas las iglesias nacionales, y él es prácticamente un guía moral de la comunión anglicana. Lo que él haga en nombre de la comunión, actúa en nombre de la comunión. Lo que él actúe o haga en nombre de su diócesis solamente tendrá apego sobre su diócesis. Sí. De hecho, padre, me gustaría más adelante que en otro programa habláramos un poco sobre el orden sacerdotal o el sacramento y nos explicara usted más completamente para no desviar un poquitico porque este es de orden histórico y que después usted nos explique también las vestimentas propias y las insignias y todo. Pero ahora, padre, vamos solamente a un recuento histórico para ir avanzando un poquitico más. Permítame, entonces aquí tenía otra de las láminas que usted había compartido. Aquí viene otra, ya la primera fue con Pablo VI, esta fue con Juan Pablo II y permítame, aquí está, aquí hay otra, padre, más reciente. Sí, tenemos ahí del lado derecho a Benedicto XVI y tenemos del lado izquierdo con mitra al arzobispo Rowan Williams. Si no mal recuerdo, fue una visita que hizo Benedicto a Inglaterra y fue recibido, si no mal recuerdo, ahí es la abadía de Westminster, parece. Creo que fue donde fue recibido y están prácticamente, creo, ahí oraron juntos. De igual manera, creo que se celebró un oficio ecuménico. Si no mal recuerdo, creo que fue oración matutina. Pero siempre han estado orando juntos. De hecho, una de las imágenes emblemáticas del inicio del pontificado si no mal recuerdo, de Francisco I cuando visitó Nigeria, en donde llega y se arrodilla frente a la tumba de los mártires anglicanos en Nigeria y se pone a orar. Para muchas personas eso fue sacrílego, porque son muy, muy conservadores, pero de hecho la idea o el sentido de la unión y la comunión entre ambas iglesias siempre ha estado como punto medular en el diálogo. Hay que recalcar que Rowan Williams junto con Benedicto fueron los que iniciaron, después de un tiempo en el cual esta relación se distanció, comenzaron nuevamente a frecuentarse un poquito más y a tener mayor comunicación. Sí, padre, estos arzobispos son hombres casados y con familia, padre. Sí, sí, en el anglicanismo existe la decisión personal si un clérigo, ya sea diácono o ya sea obispo, tomar la decisión de ser casado o ser célibe o ser soltero. En este caso, Rowan Williams era un hombre casado. Un hombre casado y cuando fue de visita, igual a Roma, igual siempre fue invitado junto con su esposa. Y padre, ¿y han habido arzobispos de Canterbury que optaron por el celibato, padre?
Sí, yo me imagino que sí tiene que haber algunos. En la actualidad, muchos hombres están tomando la decisión, al igual que cualquier persona, de decidir sobre su propia historia, sobre su propia vida y actuar de manera en soltería o vivir en acuerdo al matrimonio. Lo que sí es fundamental es, si vamos a vivir en el matrimonio, pues vivir en una familia cristiana y que nuestra familia sea también ejemplo para las demás familias, que puedan distinguir entre una familia cristiana y una familia no cristiana. Creo que eso es fundamental. Sí, aquí tenía otra, discúlpeme, eh, se me había pasado, pero es el mismo arzobispo, pero con Juan Pablo II, padre. Así es, así es. Y si ahí lleva el regalo o los regalos típicos que se realizan entre las diferentes denominaciones y de la iglesia. Aquí, de hecho, tenemos a Rowan Williams que está besando la mano de Juan Pablo II. Un gesto que para muchos aplaudido, para otros pudo haber sido de escándalo. Sin embargo, estamos viendo la sencillez que existe entre ambos personas, no por el hecho de que Rowan le haya besado la mano a Juan Pablo, significa que toda la comunión anglicana lo esté haciendo, lo puede hacer en título personal o en título de respeto, que la comunión anglicana reconoce a la iglesia romana como una hermana en la fe, más no que esté sujeta a la autoridad papal. Pero canónicamente, padre, ustedes reconocen en este caso, sí, claro, es un gesto humilde de Ujú. fraternidad, humildad, porque ahorita viene otra que también va a causar mucha polémica, pero en el anglicanismo, padre, ¿se ve al Papa como el representante máximo de la Iglesia Católica o solo como el obispo de Roma? En cuestiones legales, es el obispo de Roma. Se reconoce su episcopado, se reconoce como un hombre de fe, como una persona consagrada a Dios, como el obispo de Roma. Y también se reconoce como el representante de la Iglesia Católica Romana, porque él sí habla en nombre de todas las diócesis del mundo. Sin embargo, en el caso de Rowan Williams, como aquí lo está haciendo, él actúa en cuestión política en nombre de su diócesis o en título personal, pero en nombre de la comunión sería un poquito complicado aceptar que él actúe en nombre de la comunión en cuestiones políticas. En cuestiones morales, sin duda alguna lo hace. Sí, Son padre, pero dos posturas un poquito a veces difíciles de entender o de comprender, puesto que en la Iglesia Católica Romana el Papa actúa en nombre como de autoridad suprema de todas las diócesis. En cambio, en el caso de Canterbury, solamente actúa en cuestión moral. sí. Padre, no me va a perdonar usted. Yo tenía, no sé por qué no la tengo, que era la con la que hicimos con la que coloqué la imagen para la transmisión, que era pero permítame si no, que, se lo va a mostrar, padre, porque no la tengo. Permítame, no sé ¿Será por qué no la esta? tengo. Esa sí, padre, esa era la que me encantaba porque y ahí ya es todo lo contrario. Ahí usted exactamente. Ahí vemos ya, si usted no la quiere explicar, padre, discúlpeme, qué pena, no sé por qué no la esta, pero es todo lo contrario, para que vea, como usted decía, padre, que sea tu humildad también, es de parte de la Iglesia Católica. Este Así es es. su actual arzobispo y el Papa inclinando la cabeza mientras que el arzobispo lo bendice, ¿no es cierto, padre? Así es. Esta también existía entre Rowan Williams con Benedicto XVI. Ahí, También sí. estaba, también está con Justin Wilby, bueno, en este caso, porque no es una, sino es varias. También en nuestra diócesis aquí en Jalapa, la diócesis del sureste de México, estaba lo que era el cardenal Sergio Beso Rivera, recibiendo la bendición del anterior obispo, que era el obispo Benito. Permítanme, déjenme encontrar nuevamente la foto, creo que ya la perdí. Sí, pero ya la pudimos observar, padre. La En este pudimos. caso, siempre se han reconocido las órdenes sagradas en la iglesia anglicana por parte de la iglesia romana en algunos casos, sobre todo por la sucesión apostólica.
y la iglesia anglicana siempre ha reconocido las, las órdenes válidas en la iglesia romana. Y aquí tenemos un gesto de humildad en donde ambos practican lo que es el gesto de recibir la bendición uno del otro. Muchas veces, a veces existe la idea de que por qué un anglicano puede bendecir a un romano, porque un romano siempre ha bendecido a un anglicano. Creo que aquí lo fundamental es reconocer en el otro a un ser igual a mí y con una dignidad sacerdotal. Pero bueno, ese es un tema que a lo mejor se puede ahondar un poquito más al fondo. Ahí tenemos una imagen de nuestro actual arzobispo de Canterbury, el arzobispo Justin Welby, o Justin Welby. Él, él antes de iniciar su vida eclesiástica, fue un hombre de negocios y en la actualidad, pues es un obispo y el representante de la iglesia anglicana ante el mundo como su representante moral. Padre, y algo que me parece muy bonito es lo sacro de los ornamentos, del báculo, de la mitra, es muy por el lado de lo que fue el tiempo de renacentista, ¿no, padre? O sea, no ha variado mucho esos ornamentos, padre. Sí, en algunos casos también son algunas vestimentas muy góticas. De Eso, hecho, muy también gótico. podemos ver en la iglesia anglicana que pareciera que las vestiduras sagradas son góticas, ¿no? Recordemos que en el caso de la iglesia romana, lo que es el sobrepelliz o el que va sobre la sotana negra, eh, o también la iglesia romana creo que se llama roquete, es con un corte cuadrado, ¿no? Más a la cuestión, eh, si no mal recuerdo, bueno, ahorita recuerdo el nombre de bueno, ahí tenemos, por ejemplo, son más góticos si te das cuenta. Sobre es la capa pluvial, tenemos allí lo que es algunas mitras, solamente que no reconozco a los diferentes obispos. Y hay que también tener cuidado, porque en algunos casos, algunos obispos que no forman parte de la comunión anglicana se presentan como anglicanos, cuando en realidad para ser anglicanos tienes que formar parte de la comunión anglicana. Si no, puede ser una iglesia X que trata de seguir lo que es el rito anglicano o vive con el libro de oración común, pero el requisito para ser anglicano es formar parte de la comunión. Ah, padre, eso también quería, porque de hecho, por ejemplo, en la Iglesia Católica también existen los católicos antiguos, los lefebristas, católicos independientes. O sea, en la Iglesia Anglicana también hay otras ramas que también se autonominan anglicanas, pero no están en comunión con ustedes, padre. Sí, sí, hay varias. En casi todos los países, pudiéramos decir que siempre hay personas o sacerdotes que de alguna u otra manera no se han sentido a gusto en la iglesia anglicana y decidieron pues apartarse, salirse y formar su propia iglesia, formar su propia denominación. Tenemos varios casos en Latinoamérica o algunos ex sacerdotes romanos o ex sacerdotes anglicanos que deciden separarse de la iglesia central y forman su propia denominación, con rito católico, incluso algunos dicen, formamos parte de la verdadera y única iglesia católica, vamos a hablar así, pero tenemos un rito diferente o queremos aceptar diferentes cuestiones que muchas veces no entran ni en comunión de la iglesia anglicana ni en la comunión de la iglesia romana, sino lo hacen de acuerdo a su sentir. Sí. Padre, la iglesia la iglesia anglicana pertenece, ¿cómo se llama? Se me escapa el nombre, ese que es a nivel ecuménico de las iglesias cristianas. ¿Cómo es que se llama ese título, padre? Donde están anglicanos, donde están los luteranos y todo, que eso creo que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que es como una hermandad de iglesias cristianas en la cual la iglesia católica es solamente observadora, no pertenece. ¿Sabe cuál es el nombre de esa asociación, padre? Que es a nivel de todas las iglesias cristianas. No, no, Pero no, sí, no conozco el título. Sí he sí. escuchado y sí tengo conocimiento de que las iglesias, de las diferentes iglesias se han unido
sobre todo para orar, punto medular, también para cumplir el mandato del Señor, que todos seamos uno, y también, sobre todo, para la defensa en pro de los derechos humanos, que es prácticamente la Iglesia Anglicana siempre ha estado allí en ese punto, tratando de buscar y el defender que todos los hombres se respete su dignidad humana. Y con ello, pues también podemos entrar en otro tema un poquito delicado sobre lo que es el respeto hacia todas las personas, independientemente de su condición sexual o su preferencia sexual, ¿no? Por ello, en nuestra iglesia, como un lema principal es todos somos bienvenidos, todos somos amados por Dios. Y una cosa es que todos seamos bienvenidos y otra cosa es que todo esté permitido. Son dos cosas diferentes. Ese tema de la moral después lo podemos tratar. Así es. Padre, creo que se llama el Consejo Mundial de Iglesias. Sí, sí es cierto. Consejo Mundial de Iglesias. Creo que tienen su sede, no sé si es en Zurich, en Suiza, algo así, pero sí, algo más o menos en este momento no lo tenía presente. Ok. Padre, ahora sí, esas eran de pronto ya mirando a ver, esas imágenes. Quería también que usted nos, bueno, claro que esta también podría ser, pero la podemos mostrar de una vez ya que estamos tocando, que quiero que la gente vea, padre, permítame para que explíquenos esta hermosa iglesia que representa para el anglicanismo. Bueno, prácticamente es la catedral, si no mal recuerdo, la catedral de Canterbury. Es el centro de la comunión anglicana, el centro de la iglesia inglesa. Es su catedral fundamental. Para muchos anglicanos es un punto también de visita en el mundo. Y bueno, es la sede del arzobispo de Canterbury. Y también es allí donde se realizan diferentes reuniones en donde luego son invitados obispos o primados de todas las comuniones. Recordemos que las iglesias anglicanas son iglesias nacionales en donde cada reunión de diócesis forman una provincia, pueden formar también una iglesia nacional y eligen un primado, un representante que vaya en nombre de todos y son invitados de vez en cuando a orar juntos y a platicar y conversar con el arzobispo de Canterbury y ahí se reúnen. También se ¿Cómo? reúnen en Lambert. Es como especie de sínodos, padre, de sínodos. No forman como tal un sínodo, forman más como una reunión de amistad en donde llegan, oran juntos, platican, pueden llegar a tomar lo que son decisiones que conlleven a toda la comunión, pero también hay cuestiones en donde toda la comunión puede que no esté de acuerdo en algunos puntos y entonces toman la decisión ellos como Iglesia Nacional de realizar o no realizar lo que se esté haciendo en Lambeth. Solamente es como una invitación a. Entre ellos puede haber temas delicados, que puede ser lo que es el, el, el sacerdocio en mujeres, puede también ser lo que pudiera ser el matrimonio LGBT, que no todas hay que aclarar que no todas las iglesias nacionales que forman parte de la comunión anglicana estén a favor y no todas las iglesias nacionales están en contra, ¿no? Incluso dentro de las mismas diócesis que forman parte de la misma iglesia nacional, puede haber diócesis que no estén de acuerdo en su totalidad con las mismas decisiones que se hagan en la conferencia de Lambert. Padre, es casi lo mismo que en la Iglesia Católica. O sea, hay una ala progresista, hay una ala central y hay una ala conservadora. Así es. Recordemos, como decía en la clase, bueno, no en la clase, sino en la reunión pasada, en donde tenemos una iglesia que es alta y una iglesia que es baja, ¿no? Lo que le llamábamos la iglesia alta, que es la iglesia anglocatólica, y lo que es la iglesia baja, que también es llamada iglesia evangélica, del rama anglicana, ¿no? En donde algunos pueden ser más conservadores que otros. No todos los anglocatólicos son progresistas y no todos los evangélicos son conservadores.
siempre hay una lucha entre ambos y sobre todo creo que es para bien, porque entonces podemos centrarnos y la iglesia anglicana siempre tiene que ser la iglesia de la vía media, tratar de ser una iglesia en donde seamos para todos, en donde todos seamos amados, pero a lo mejor no todo pueda ser permitido. Y Sí, eso es donde entra ya ahí la cuestión y el discernimiento que debe de tener el obispo para con su diócesis, que también va de la mano con su sínodo general que se realiza por lo menos una vez al año. sí, ese tema, yo también comparto mucho esa idea suya, padre. De hecho, el mismo Papa Francisco decía, la iglesia es no es un panteón de santos, sino un hospital de enfermos y de pecadores. Yo, eso, también, eso es tal cual, o sea, es nuestra miseria humana ante Dios. O sea, el que esté libre de toda culpa, que lance la primera piedra, dijo Jesucristo en los evangelios. Yo también, esa línea, después podríamos hablar de ese tema moral que es muy Sí. delicado para que usted nos explique un poco más. Padre, y en ese caso, el arzobispo de Canterbury, su línea tiene que ser muy conservadora, muy liberal o muy central, o es independiente. ¿Cuál es la Tiene, línea de él, padre? tiene que ser central, tiene que ser para todos, tiene que ser una guía moral para todos. Hubo hace como, si no mal recuerdo, el año pasado o hace 2 años, se hizo una procesión en la abadía, bueno, creo que si no mal recuerdo fue ahí en la catedral de Canterbury, en donde salió en procesión con la imagen de Nuestra Señora de Wehiltham, si no mal recuerdo, una imagen de la Virgen María, salió en procesión con ornamento, con sus vestimentas muy católicas, incluso hasta con casulla, que en algunos lugares de Inglaterra no se utiliza la casulla. En la cuestión eucarística, él sale con casulla, sale con su báculo y su mitra, se celebra la Santa Eucaristía y es una procesión muy, muy a la usanza católica. De hecho, algunos y algunos católicos romanos creían que era una procesión lefebriana, por ejemplo, o lefebrista, no sé cómo, porque ocuparon mucho ritual muy parecido al anterior al Concilio Vaticano II, es decir, ocuparon lo que se le llama el rito serum. Eh, y eso fue unos meses atrás. Y después él fue invitado a Chile a consagrar al obispo, eh, el que veía ser el obispo primado de la iglesia anglicana de Chile, y lo hicieron en un rito meramente muy evangélico, completamente dos polos opuestos, en una procesión muy a la usanza anglocatólica y con la Eucaristía muy a la usanza anglocatólica, y a los pocos meses muy a la usanza evangélica. Siempre tiene que estar de acuerdo a las exigencias de cada país y de cada iglesia nacional. Entonces él tiene que ser una persona muy centrada y tratar de buscar sobre todo el equilibrio en la misma iglesia. Y vuelvo a repetir, él solamente es un juez moral de la comunión, no es un juez político en la comunión. Para eso existen otros sistemas dentro de la misma comunión anglicana. Claro, o sea, no es la línea de decir en la Iglesia Católica, por ejemplo, la infalibilidad pontificia o el primado, pues, de Pedro o algo así, es otra línea un poco Así es. más democrática. Por Sí, eso, padre, usted decía que, eso también lo escucha mucho, que el anglicanismo es como ese puente entre el catolicismo y el protestantismo. sí, es la iglesia de la vía media. Siempre, por ejemplo, yo he invitado a la iglesia donde yo estoy a personas que son muy anglicanas, perdón, son muy católicas romanas, llegan de visita y se sienten, voy a ocupar ese término, se sienten como si fuera una iglesia muy evangélica. Y de pronto invito a amistades que son evangélicas, llegan a la iglesia y sienten que nuestro rito es muy católico. No sé si se percibe. Los que vienen de una iglesia muy católica, sienten la iglesia anglicana muy reformada o muy protestante. Y los que son de iglesias protestantes o evangélicas, sienten la iglesia anglicana muy, muy católica. En pocas palabras,
Nosotros estamos acostumbrados a vivir o vivir nuestra fe de una manera muy concreta. Entonces, cuando yo llego a un rito que es parecido, siempre voy a buscar las diferencias más que las semejanzas. Y luego tiendo a etiquetar por las diferencias, no por las semejanzas. Porque lo que es común a mí, tiendo como que a no darle la importancia que se merece. Pero lo que es diferente, entonces mis antenitas se activan y dicen, esto es diferente, ojo, ojo, tengo que actuar de alguna manera o tengo que responder de una manera. Y la iglesia anglicana siempre va a estar para los que vienen de un rito católico y para los que vienen de un rito evangélico. De hecho, nuestro libro de oración común, sobre todo el que se usa en México, se debe de sentir muy cómodo una persona católica y una persona evangélica se tiene que sentir muy cómoda en lo que es la liturgia anglicana, porque es para los dos. Padre, y antes de continuar, y esta es la que me parece hermosísima, esa catedral, creo que también se le conocía como la abadía. De hecho, pues me imagino que De Westminster. sí, esa abadía, padre, porque ahí vivían monjes o algo así, padre, antes Sí, de la reforma. sí, era un monasterio, era una abadía. Sí, sí. Y ya en tiempos pues, de Enrique VIII, que usted nos va a explicar, esa ya, la iglesia anglicana lo tomó pues como su epicentro espiritual, padre, por así decirlo. Sí, el punto central del anglicanismo es sobre todo no tanto un punto geográfico, sino una cuestión meramente doctrinal. Eh, parte de la historia es que realmente la iglesia anglicana, como tal, si hubo una separación política, claro, en el tiempo de Enrique VIII. Pero quien ya prácticamente hizo la separación total fuera de Roma fue una de sus hijas, fue Isabel I. Fue cuando ya se realiza lo que es una carta en donde existe una separación total que incluso el Papa en turno pues incitó al pueblo inglés católico a que se rebelara contra su propia reina para regresar a la Iglesia Católica a Inglaterra, pero la mayoría de las personas en Inglaterra ya tenían una cuestión meramente reformada. Y bueno, ahí fue cuando surge la Iglesia Anglicana como una institución apartada de Roma, más no como una iglesia independiente, porque nosotros formamos parte de la misma iglesia. En cuestión política, a lo mejor sí hay una separación. En cuestión de sucesión apostólica, se mantuvo. En cuestión de tradición apostólica, se mantuvo. En cuestión de tener el sacerdocio ministerial, se mantuvo. En donde se tenía la Sagrada Escritura como parte fundamental en el rito, se tenía. Entonces, no estamos hablando de una separación eclesial como tal. A lo mejor dogmática, puede que sí. En cuestión estructural, porque recordemos que el inicio de la iglesia anglicana fue un poco con tinte calvinista. Conforme ha venido avanzando a través de los tiempos, diferentes iglesias han venido adoptando lo que es una cuestión más centrada en lo que es la catolicidad de nuestra iglesia. Entre ellos, pues obviamente pasaron muchos años y llegamos a la temporada de que después se convirtió al catolicismo, llegó a ser cardenal y creo hace poco fue nombrado santo, lo que es Henry Newman, que también formó parte de la iglesia anglicana como presbítero. Se publicaron lo que se le conoce como los tractarios o los tratados, en donde se intentaba regresar a la catolicidad. Y a partir de allí podemos hablar de que la misma iglesia anglicana ha venido valorando lo que es el sentido católico y también el sentido evangélico de las raíces. Pero, repito, la iglesia anglicana no es una iglesia separada en cuestión eclesial de Roma. En cuestión política, sí. Padre, y ahí hay si usted gusta, también hay una persona que está interviniendo, se llama Soldado de Cristo, así se va a conocer. Me imagino que es presbiteriano. Dice, en esta catedral, si quiere la vamos a volver a colocar para que la vea.
Dice, en esta catedral se realizó la confesión de fe de Westminster, una confesión calvinista hecha para la iglesia anglicana, pero luego también fue adoptada por nosotros los presbiterianos. ¿Es eso verdad, Sí, padre? sí es verdad. De hecho, se realizaron lo que se le conoce como los dos catecismos. El catecismo, dos catecismos, uno muy ortodoxo y otro. De allí también, conforme fueron pasando los años, de allí obtuvimos los anglicanos, los que son los 39 artículos de fe, que se encuentran en nuestro libro de oración común. Prácticamente, pues, era como retomar puntos importantes del calvinismo en la iglesia anglicana, sobre todo porque existieron durante mucho tiempo lo que eran los presbiterianos cuando se separaron de la iglesia y formaron su propia iglesia, pero otros eran parte de la misma iglesia anglicana, pero hubo algunos obispos que a su vez ya no se consideraban tan en comunión con con la división o la jerarquización de la misma iglesia y trataron de buscar lo que era solamente una manera de ver el mundo, pero solamente como presbíteros. Y pasaron los tiempos y bueno, ya existió lo que es la división como tal, pero efectivamente ahí se realizó. Padre, creo que de la iglesia anglicana han habido algunas subdivisiones también de otras iglesias, también de la reforma, como usted nos decía, o sea, los presbiterianos, Los los metodistas, metodistas, los los confesión puritanos, los puritanos. confesionistas, así es. O sea, creo que de las iglesias que más ha tenido pues como esa subdivisión, creo que esa es la iglesia anglicana, con estos Sí, otros movimientos también, que son también iglesias históricas, ¿no es cierto, padre? así es un proceso que se ha venido realizando a lo largo del tiempo, en donde muchas veces se ha creído en la revelación privada de la misma Eucaristía, de la misma palabra de Dios, y por ello se han tomado diferentes caminos de la misma iglesia. Recordemos que el Espíritu Santo guía a la iglesia universal y puede inspirar a diferentes personas a ver el mundo de manera diferente. No significa que nosotros tenemos la verdad absoluta de la fe. Nosotros tenemos una postura de fe diferente que pudiera ser a la Iglesia Católica Romana, la Iglesia Católica Ortodoxa y a las iglesias reformadas históricas y las iglesias evangélicas. Cada uno de nosotros tenemos una postura diferente de la fe. No significa que tenemos que estar viviendo como perros y gatos tratando de defender nuestras diferencias. Yo creo que el punto medular que siempre ha marcado el anglicanismo es buscar las semejanzas y orar juntos. A lo mejor estemos orando al mismo Dios, pero a lo mejor lo estemos haciendo diferente. Y el punto central es orar todos para que algún día, como dijo nuestro Señor Jesús, podamos ser uno y podamos vivir en unidad, aunque eso implique la misma destrucción de la comunión anglicana. Pero la cuestión es que nosotros podamos ser uno. Sí, es la Jornada Mundial de la Oración por la Unidad, padre. Que de hecho que Esa, acaba de pasar. sí, eso fue, no sé, padre, corríjame, ¿eso fue, es una iniciativa del catolicismo o vino del protestantismo, padre? Yo tengo idea de que fue en unidad. Siempre se han buscado los lazos de unidad. Siempre uno de los primeros que intentó buscar el ecumenismo fue la iglesia anglicana con las diferentes denominaciones, sobre todo los que vivían dentro de la iglesia, de los que vivían formando parte de lo que era el imperio, del imperio inglés, entre ellos entre los metodistas, entre los presbiterianos, entre las mismas otras iglesias que se fueron subdividiendo, y se trató de hacer una unidad. Después se fueron invitando a las otras iglesias, a las otras confesiones de fe, y se han llegado a tener diferentes encuentros ecuménicos. Hay que también ser muy enfático que el ecumenismo no va a conllevar a lo que es la destrucción de nuestras denominaciones religiosas. Cada uno va a tener su propia manera de ver y entender el mundo y la realidad y su fe. Ojalá, y con esto lo digo en su sentido muy estricto de la palabra, que ojalá que si Dios así lo permite y Dios así lo quiera, podamos formar parte de una sola iglesia. No significa que todos tenemos que estar bajo la dirección
de una autoridad concreta que sea humana, sino una autoridad que tenga que ser Cristo. Padre, y eso, porque creo que ya estamos avanzando mucho. Padre, quiero hacer dos preguntas finales Sí. para no hacer muy largo y quiero después, padre, volverlo a invitar a usted Ay, y ahí sí, gracias. ese ya un recorrido histórico desde los inicios del cristianismo y todo, porque se nos ha ido mucho el tiempo, padre, y a mí me gusta más unos videos cortos donde la gente pueda absorber la información, y unos videos a veces muy largos y muy pesados porque tratamos muchos temas, entonces la gente es bueno que lo pueda digerir de una manera mucho mejor, si usted me lo permite, padre. Sí, sí, claro. Padre, eso que usted me está diciendo, ya que porque estuvimos tocando más este ambiente de orden, más de historia contemporánea, padre, eso, desmiente usted, porque hay alguna gente, padre, en el fanatismo religioso que se ve mucho en las redes sociales, que cree que se está haciendo, inclusive por algunos apologistas católicos radicales, una especie de nuevo orden mundial, lo que usted está diciendo, donde el Papa sería como ese gran líder de toda la iglesia. Eso es una cuestión tan absurda, padre. Dígame desde su mismo punto de vista anglicano, si, ¿cómo ven esas cuestiones? ¿Es algo completamente irrisorio, padre? Imaginario. Yo creo que es una cuestión para algunas personas tan real como decir que el sol gira alrededor de la Tierra, ¿no? Para algunas personas es así, consideran que es una realidad, cuando todos sabemos que no es el sol el que gira, sino es la Tierra la que está alrededor del sol. Ya lo dijo Copérnico. Entonces, nosotros, o yo lo tomo desde esta perspectiva, no es que Roma tenga que ser la cabeza de la iglesia, porque siempre han defendido esa postura, no todos, pero algunas personas han considerado que Roma tendría que ser la única cabeza de la iglesia. La realidad es que no tendría que ser así. La cabeza de la iglesia debe ser Cristo y no necesariamente tenga que ser. Yo creo que el Espíritu Santo ni Cristo necesita un vicario en la tierra, yo creo que necesita muchos vicarios en la tierra, creo que necesita muchos hombres de Dios, tanto tú como yo, para seguir llevando el Evangelio a diferentes lugares y sobre todo que su comprensión sea para todos y para con todos, ¿no? No es que tengamos que formar parte de un orden mundial, no es que tengamos que ser una sola denominación religiosa, no, tenemos que ser una iglesia con todos los dones, con todas las, incluso hasta las diferencias que nos puedan ayudar a enriquecernos, pero no una sola denominación. No es que el anglicanismo tenga que agrupar a todas las iglesias y digamos, no, todos tienen que ser anglicanos, todos tienen que ser presbiterianos, todos tienen que ser romanos, todos tienen que ser ortodoxos. No, pero sí buscar la unidad como cristianos. Eso sí, en donde podamos sentarnos a orar juntos a pesar de nuestras diferencias. Que todos podamos dialogar y amarnos y aceptarnos independientemente de que yo diga que un refresco de fresa es mucho mejor a un refresco de cola. Al fin y al cabo estamos hablando del refresco. Y perdónenme que ocupe este ejemplo tan burdo, pero muchas personas se pelean porque el refresco de cola es más sabroso que otro, ¿no? O qué iglesia tiene la verdad absoluta, qué iglesia no la tiene, qué iglesia es falsa, qué iglesia no lo es. Yo creo que aquí el ideal del cristianismo es que todos seamos uno. De hecho, nosotros, cada culto, cada Eucaristía dominical, siempre pedimos por la Iglesia Universal y decimos que todos seamos uno como tú nos indicaste que seamos uno. Como tú y el Padre son uno, así que todos seamos uno. Y siempre lo hacemos en nuestras Eucaristías. Creo que somos pocas de las denominaciones religiosas que buscamos la unidad en cuanto a la oración, no en cuanto a la unidad en una sola denominación. Interesante eso, padre. De hecho, usted me hizo acordar lo que dice el Salmo 133:1. Qué bueno y agradable es que todos los hermanos vivan juntos y en paz. Es hermosísimo ese salmo. Padre, yo siempre y me lo he preguntado porque a veces yo hago debates de orden bíblico, apologético, dependiendo también de la persona. Me gusta más estos compartir. Yo, Padre, siempre ha sido mi posición y siempre he pensado yo que en el cielo, Padre, es una mansión para todos. Yo no imagino en una parte los anglicanos, en otro los católicos, o allá los ortodoxos, más allá los judíos o los musulmanes. Me parecería un absurdo. Yo creo que debe ser una gran familia donde, como dice la Sagrada Escritura, Dios sea todo en todos y donde vamos a ver a Dios tal cual es, cara a cara. ¿Cómo se imagina usted el cielo, Padre?
Uy, voy a ocupar un capítulo de una caricatura que me gusta mucho, Los Simpson. No sé si hay un capítulo donde Bart se convierte al catolicismo romano, llega a la iglesia y de pronto Marge llega y le dice al reverendo Alegría que, que Bart junto con Homero ahora son romanos, ¿no? Entonces el reverendo Alegrías dice, bueno, sí van a estar ambos en Dios, pero en realidades diferentes. Y entonces March se imagina al cielo protestante muy al estilo inglés. Oh, sí, March, ¿cómo estás? Incluso muy, muy cuadrados, muy propios al hablar, y de pronto dicen, ¿y dónde está? ¿Y dónde está Bart? ¿Dónde está Homero? Voltea a ver y están bailando el jarabe tapatío, están comiendo, están todos en una gran fiesta, e incluso ahí está Bart bailando un cántico, un baile muy, muy escocés, y le preguntan a March, pregunta March, ya está en el cielo, y le pregunta, ¿y dónde está Jesús? ¿Qué opina Jesús? Y dice, Jesús está allá con ellos bailando y divirtiéndose, ¿no? Yo me imagino no un cielo así, sino un cielo en el cual podamos vivir en paz, sin divisiones, en donde todos podamos estar en la fiesta, todos podamos estar gozando de la plenitud eterna de Dios, independientemente, recordemos que nuestros conceptos humanos muchas veces escapan completamente de lo que es la divinidad. A mí me gusta más hablar de lo que no es para mí algo que lo que sí es para mí. Yo creo que si yo logro distinguir lo que no es, entonces tengo una idea clara de lo que puede llegar a ser. Pero yo no me imagino un cielo en donde haya divisiones, yo no me imagino un cielo donde haya elitismo, yo no me imagino un cielo donde por que a ti te gusta el chocolate y a mí me gusta la fresa, significa que vamos a estar en lugares distintos. Yo me imagino un cielo donde pueda estar orando junto con mi otro hermano, independientemente, donde ya no va a haber ni razas, donde ya no va a haber casados, donde ya no va a haber si yo soy clérigo o no lo soy, sencillamente voy a estar yo unido con todos los demás, con el coro celestial, adorando al único y verdadero Dios por quien se vive. Así me lo imagino. Claro. Si no, no hubiera sido una redención universal el precio de la cruz de Jesucristo, ¿no es cierto? Yo siempre me Sí, pregunto, hubiera sido solo para algunos, pero claro, de hecho en la Eucaristía se dice que va a ser derramada por muchos. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados. Para eso estamos, para perdonarnos, para amarnos y para orar. Y así es donde vamos a estar en el cielo, orando todos juntos. Yo creo que cuando lleguemos allá, espero que pueda yo estar de la mano contigo, Guido, junto con un hermano presbiteriano, junto con un hermano evangélico, junto con un hermano de diferente denominación religiosa, todos orando juntos. Sería maravilloso y sería perfecto. ¿Y por qué no eso que puede hacer en el cielo, comenzar a hacerlo en la tierra? Sería magnífico, en lugar de estarnos peleando por si el chocolate es mejor que la fresa. sí, sí, padre, gozar de la visión beatífica, qué más que ver a Dios tal cual, esa sería la mayor alegría por toda la eternidad, qué más gloria, qué más gozo de eso, ver a Jesucristo con sus llagas que pagó ese precio por nosotros, yo creo que sería Así es. el premio más grande. Padre, para finalizar, para que después hagamos otro especial más ya de recuento histórico, ya desde los inicios, porque tocamos esta parte por las mismas imágenes que usted publicó que me parecieron muy interesantes. Padre, quería decirle que usted nos explicara ya en ese mismo contexto más un poquitico de historia contemporánea. Tengo entendido de que para la época del pontificado de León XIII, él no reconoció las órdenes sagradas del anglicanismo. Bueno, esa es la mentalidad, hay que mirar también la misma concepción de los pontífices de esa época. ¿Qué ha pasado desde esa época acá en términos generales, padre? Ok. Eso no quiere decir que ustedes no tengan sucesión apostólica, no, pero en ese ambiente Recordemos, católico anglicano, ¿qué ha pasado, padre? bueno, la cuestión, mire, un ejemplo claro tenemos la bendición de Justin Welby sobre el actual obispo de Roma, Francisco I. Yo creo que si no se reconocieran, a lo mejor no de manera oficial, no se hubiera atrevido Francisco a pedirle la bendición a Justin Welby. Y a su vez Justin Welby no le pide la bendición a Francisco. Creo que este proceso de acercamiento entre ambas iglesias ha sido
tan padre, tan bonito, en donde a lo mejor no de manera oficial se reconocen las órdenes sagradas, porque eso implicaría atacar un dogma de la Iglesia Católica Romana, que es la infalibilidad papal, en donde el Papa, cuando actuó como Papa, no se puede equivocar. Y en su momento en donde un Papa moderno o actual reconozca que se equivocó León XIII, pues estaría atacando a ese dogma. Yo creo que por eso no se ha reconocido todavía de manera pública oficialmente, pero de que se reconocen ambas denominaciones y se reconocen de manera extraoficial ambas sucesión apostólica y se reconozcan las órdenes sagradas es fundamental. Recordemos hace un año que se pusieron a orar juntos en Roma, en donde incluso el Papa invitó a Justin Welby a dar la bendición juntos al final. Si no mal recuerdo, rezaron vísperas y terminaron dando ambos la bendición. Padre, Varios gestos importantes han existido. claro. Y antes, mire, se me vino ahorita a la cabeza, dígame si eso, no sé, usted me dirá, no sé si este actual arzobispo o el anterior tenía una especie de consejero espiritual a un jesuita. ¿Eso fue verdad? ¿Eso era verdad, Sí, padre? era verdad, era Rowan Williams. Y hay muchos sacerdotes romanos que tienen un sacerdote anglicano como guía espiritual, como confesor incluso. De hecho, es muy común que exista este diálogo entre ambos sacerdotes. Recordemos, en ambas partes siempre hay tradicionalistas, siempre hay personas que tachan a la otra denominación de lo que sea y siempre buscan el pero o el contra. Pero lo que sí me he percatado en mi tiempo de ministerio ordenado desde el diaconado al día de hoy es que Dios actúa en ambas iglesias o en todas las iglesias, actúa y Dios guía. Y lo importante es que tengamos un corazón abierto, un corazón que ame, un corazón que busque, un corazón que busque unidad entre todos. Yo de mi parte tengo varios amigos que estuvimos juntos en el seminario romano y seguimos teniendo encuentros, seguimos orando juntos y en muchos casos reconocen la dignidad del sacerdocio anglicano, pero también hay otros que no, hay otros que efectivamente son más tradicionalistas y no me ven como un hermano sacerdote, me ven como un hermano cristiano, se les agradece, pero si algo yo sí reconozco es la dignidad del sacerdocio, la dignidad del sacerdocio romano, ortodoxo y anglicano. Y Ujú. los tres formamos parte, junto con las demás denominaciones, de la única y verdadera Iglesia de Dios. Qué belleza esas palabras. Se ve porque vienen de una persona que usted se ve que es muy humilde, muy sencillo, padre. Nada de soberbia ni nada de prepotencia. Se ve tal cual lo que usted es. Y eso me parece muy bonito. Incluso, padre, la gente no sabe algo lo traté de decir la vez pasada, a nivel, padre, de comisiones teológicas y todo, hay teólogos y todo que se intercambian entre las universidades católicas y Ujú. las universidades anglicanas a nivel de congreso y todas esas cosas. O sea, yo tengo una colección de libros escritos por un sacerdote anglicano que son de los mejores desde el punto de vista histórico. O sea, eso también, aquí no se puede ver mucho, pero allá en Europa eso es lo más común, ¿no es cierto, padre? Sí, de hecho en Canadá, aquí cerca, bueno, en este lado del mundo, en Canadá hay un seminario unido, hay un seminario donde van presbiterianos, donde van metodistas, donde van romanos, donde van anglicanos, donde van ortodoxos, todos van al mismo seminario, reciben las clases de diferentes sacerdotes, de diferentes pastores, de diferentes teólogos, y todos trabajan en unidad y se van haciendo elecciones para ver quién es el presidente o el encargado de ese seminario o el rector. Actualmente, si no mal recuerdo, es un sacerdote romano, antes ha estado en un sacerdote anglicano, en algunos otros casos algún pastor, y siempre se trata de buscar esa unidad. Aquí en México hay, a pesar de que hay un seminario anglicano, luego también van sacerdotes romanos a dar clases al seminario anglicano.
y en algunos casos sacerdotes anglicanos han sido invitados a dar conferencias al seminario romano. Creo que la búsqueda de esta hermandad en la fe es fundamental y no significa que si algún día yo soy invitado a un seminario romano, no significa que yo voy a ir a invitar a los seminaristas romanos a que se conviertan al anglicanismo, ni tampoco un sacerdote romano que es invitado a un seminario anglicano, no significa que va a ir a invitarlos para que sean romanos, ¿no? Creo que aquí lo fundamental es buscar la unidad, buscar las semejanzas y sobre todo aprovechar a estos teólogos que son parte medular en la idea del vivir nacional y del vivir en cada una de las diócesis que integran un país. Claro. Padre, siempre una de mis frases favoritas de Jesucristo, cuando empezando su ministerio público, se entrevista a oscuras con este doctor de la ley de Nicodemo, le dijo, el Espíritu Santo sopla donde quiera. ¿No es así, Padre? Yo lo Sí. tengo también más que presente, a pesar de que yo soy católico, de que usted es anglicano, Padre. Yo siempre he dicho de que la salvación no es solo de los católicos, de que no tenemos toda la verdad, tenemos nuestra verdad, pero eso no hace que la verdad del otro no sea también verdad. O sea, no, pero, y eso me es muy claro, Padre, porque yo abro estos espacios precisamente para conocer la experiencia de Dios en el otro y cómo el Espíritu Santo también sopla y actúa también en el hermano cristiano y volver a romper todos esos paradigmas, todas esas barreras, porque ya la época de la reforma, que después podemos hablar un poquitico más, todo ese trasfondo que fue también un poco violento también por el mismo contexto histórico, y ya eso pasó. Yo no veo a usted, Padre, enfrentándose en este momento con un católico a cuchillazo haciendo o una declaración de guerra del Papa Francisco contra los anglicanos, ni mucho menos. Eso ya, No, de hecho ya yo es. no me prestaría a ningún tipo de controversia, no me prestaría a ningún tipo de buscar un debate para ver quién tiene la verdad. No, para mí soy muy parecido a tu manera de pensar, Guido. Para mí lo fundamental, creo que un anglicano serio es aquel anglicano que más que buscar diferencias ve semejanzas y más que buscar enemistades busca amistades. Y creo que es parte fundamental y medular de la lucha por la unidad de los cristianos. Recordemos que en todas las iglesias del mundo en la semana anterior estuvimos orando por la unidad de los cristianos. Y fue importante, bueno, aquí en México se realizaron varios encuentros ecuménicos, varios encuentros entre diferentes diócesis, en donde nos sentamos a orar juntos y sobre todo pedir que todos seamos uno. No significa que todos vamos a estar bajo la autoridad de una persona, pero sí bajo la autoridad de Cristo. Que es lo fundamental, es Así nuestro es. pastor supremo, él es la cabeza de la iglesia, él es todo, él es nuestro redentor, todo lo máximo y la gloria siempre tiene que ser para él. Amén. Padre, me parece y que fue muy ameno, se nos fue el tiempo, Se Padre, nos fue una el hora. tiempo. Sí, sí, sí. Y ya como vimos este contexto histórico actual, ya si quiere, padre, lo voy a invitar más adelante y ahí sí ya podemos hacer ese, porque me gustaría mucho esos orígenes históricos de la iglesia de Inglaterra, como usted nos decía, antes de la reforma, qué pasó en el momento de la reforma, después de la reforma, desde el punto de vista Sí, analítico, para que la gente tenga más claridad. Ya como lo hicimos en tiempo actual, en lo que es hoy en día la relación de la iglesia católica con el anglicanismo, ya podemos ver ya limando todas esas asperezas sin ningún tipo pues de esos de preposiciones, de ideas preconcebidas, ya mirar ese contexto histórico, porque me gustaría mucho también, padre, lo que usted nos decía del arzobispo de Agustín de Canterbury, todos esos primeros, la labor misionera anterior pues a lo que fue Enrique VIII y todo eso. Y ahora, padre, una pregunta que le tengo ahí en el tintero, que después, ¿qué lugar ocupa en este momento la reina Isabel de Inglaterra en el anglicanismo, padre? eh, ella es cabeza de la Iglesia de Inglaterra, nada más de la Iglesia de Inglaterra. Para las demás iglesias nacionales, respetamos lo que es cada autoridad civil. De hecho, también en todas nuestras Eucaristías pedimos por la autoridad civil de cada país, de cada municipio, en el caso de México, y oramos por ellos. La iglesia, bueno, en este caso lo que es la reina Isabel, no tiene injerencia política en ningún otro lugar que no sea Inglaterra.
Cuando viene de visita, por ejemplo, que viniera de visita a un país latinoamericano, por ejemplo México, obviamente la iglesia anglicana va y la entrevista, platicamos, estamos en unidad, pero eso no significa que ella pueda tomar decisiones directas sobre la cuestión política de nuestra propia iglesia, porque somos una iglesia nacional autónoma que vivimos en comunión con la iglesia anglicana con la iglesia de Inglaterra. Por eso somos anglicanos. Más sería algo como más de un legado de orden histórico, lo que pasó en la Así es. época, algo pues más como de, sí, como algo honorífico, algo más de un legado Ujú. histórico de la antigüedad. Así es, y Claro. tendría un lugar importante en el culto público. Imaginemos que llega aquí, al igual que cualquier representante civil, siempre tiene un lugar de honor en el rito, en el culto divino, en la liturgia, al igual que la iglesia romana. Si llega por ejemplo, un gobernador a la iglesia romana, según en mis estudios que tuve en el seminario romano, siempre va a tener un lugar privilegiado dentro del mismo pueblo, al igual la iglesia, igual la reina Isabel. Interesante. Qué bien, padre. Mire cómo se abren toda esa cantidad de luces, cómo eh, en vez de crear barreras, se abren puentes, padre. Y esto es un granito de arroz, padre, así lo que nosotros dos hacemos. Este canal es un canal muy pequeño y todo, pero yo le agradezco su atención, su amabilidad, su gentileza. Se ve, padre, que usted vive lo suyo, se ve que es un sacerdote con carisma, se ve que es una persona apasionada por lo que usted es y vive, padre. Bueno, quienes me conocen en persona saben que trato de ser una persona que lo que comenta es lo que intenta vivir. No es una persona que incluso desde antes de ser sacerdote trataba primero de buscar encontrarme con un Cristo vivo, un Cristo personal, un Cristo que me ame a mí, me entienda a mí y que yo no me sienta alejado de él. Y eso es lo que yo trato de demostrar a todos y cada una de las personas que conviven conmigo. Para mí, por ejemplo, les comparto algo. Cuando yo trabajo, les decía la vez pasada, trabajo en una escuela. Y una vez se me acerca un amigo maestro y me dice, profe, yo no sabía que eras sacerdote. Ay, yo sentí como un balde de agua fría y dije, ¿a poco no se me nota, no? O sea, ¿cómo no se nota que soy sacerdote, no? Y me dice, bueno, sí, se nota que eres diferente, eres más tranquilo. Digo, bueno, ya por lo menos trato de hacer, trato de hacer diferencia. No tan solo el hecho de ocupar un cuello clerical me hace mejor o peor persona. Trato de vivir de acuerdo a lo que considero que es pertinente para mí, para mi familia, para mis hijos y para las personas que me rodean. De igual manera, Guido, para mí eres una persona muy, muy tranquila, muy especial, muy espiritual, ocuparé ese término, muy espiritual, una persona de oración, una persona de fe. Te agradezco mucho el hecho de que podamos platicar, agradezco mucho a las personas que nos escuchan y nos sintonizan, y para mí es un honor poder platicar contigo. De igual manera, quisiera en un futuro poder preparar lo que ya traía yo escrito para las cuestiones históricas, pero Sí, qué no. bonito que preparemos algo y se dé otra, que el Espíritu Santo nos guíe por otros caminos, es fundamental y me encanta, me encanta. Sí, no, y vamos a tener Padre Eri para ratos, si usted me lo permite, porque me encanta a mí también es, aunque sea un canal pequeño, Padre, creo que es, no sé, no conozco un canal donde se interactúe, bueno, puede haber, no sé, donde se interactúe católicos con hermanos de otras iglesias y todo. Y mire, Padre, usted es una persona tan humilde, tan sencilla, que lo voy a decir porque detrás de cámara usted me decía que si quisiera el orden, cuestiones de orden litúrgico o teológica, invitar a otros sacerdotes de más alto pues, peso, y le dije, no, Padre, con usted, yo quiero seguirlo haciendo con usted porque pienso que usted también y ahí ve la calidad de persona que es usted, porque usted puede haber dicho, no, pues de pronto usted tendrá sacerdotes amigos que tengan mucho más experiencia y bueno, un poco más de trayectoria y todo, pero no dije, no, padre, yo quiero seguir haciendo con usted todos estos temas que después usted no los explique, porque es eso, es de cultura religiosa. Padre, para finalizar, una curiosidad, usted me dijo la otra vez que es profesor, pero es profesor de qué más, de qué área, padre, ¿qué es usted? ¿Profesor de qué, padre? En el área de humanidades, bueno, cada país tiene sus propias materias. Yo soy licenciado en filosofía por el seminario romano de aquí de la de la arquidiócesis de Jalapa en Veracruz. Se llama el seminario Rafael Guízar Valencia. Ahí obtuve lo que es la licenciatura en filosofía. Tengo estudios en teología anglicana, también estudios de teología en la iglesia romana.
pero doy clases, bueno, soy subdirector en un colegio privado, en lo que es el nivel de secundaria y bachillerato. En secundaria doy una materia que se llama formación cívica y ética, que es la cuestión moral y ética en los adolescentes. Y también doy en bachillerato la materia de filosofía y doy también la materia de ética y la materia de lógica. Y en algunos casos, en algunas universidades que he trabajado, he dado la asignatura de epistemología y de filosofía del derecho. Mm. Yo fui profesor muchos años, yo también tengo una licenciatura en ciencias religiosas, una especialización en catequesis, fui profesor casi 20 años en secundaria, casi siempre los de los grados superiores, daba también religión, ética, agustinología, siempre en colegios privados. La gran mayoría de tiempo trabajé en un colegio de una orden religiosa que son los agustinos recoletos y también fui formador de catequesis, pero ya eso ya lo dejé a un lado. Lo felicito, padre, porque no tener en este momento esa paciencia de trabajar con jóvenes y todo eso en estos tiempos, eso es todo, eso es para los altares. Sí, es complicado y más cuando se habla de ética y moral con los jóvenes es muy, muy difícil. Yo creo que tienen que ver mucho lo que es la calidad moral en la persona para poder ellos de alguna manera querer vivir lo que se ve dentro del aula, porque luego los maestros de moral o los maestros de ética lo que menos tienen es eso, como lo pueden modificar de acuerdo a su conveniencia, de acuerdo a su eticidad, como luego se dice, entonces tienden a hacer lo que ellos consideran pertinente, aunque yo vaya en contra de la misma moral pública. Creo que eso es fundamental para que los jóvenes se atrevan a hacer un cambio en sí mismos, deben de ver el ejemplo en la otra persona. Padre, entonces si le parece bien, dejamos para, ahí nos ponemos de acuerdo Ujú. para que hagamos ese contexto histórico y después también que nos explique después de la de orden doctrinal, padre, cuando ya la iglesia anglicana tomó pues más forma, lo que usted nos dice, perdón, padre, sus, sus tratados de lo que usted decía, de lo de, usted habló algo, padre, se me escapa de la... Las conferencias de Chicago y de Lambert. No, pero otra cosa que usted dijo, padre, que se me escapa, que es propio como de ustedes, que es Eh, como un catecismo, como algo donde agrupe donde agrupen su doctrina. los artículos de fe. Ah, sí. Y no, y el libro de oración común. Libro de oración común, sí. Eso para que después todo eso lo vamos tratando más adelante, padre, y nos va usted ampliando más ese tema. Si le parece bien, padre, entonces finalicemos y como siempre, Claro que padre, sí. termine usted esta transmisión y una oración y su bendición, por favor, Gracias. El Señor esté con ustedes. con tu espíritu. Oremos. Gracias, Señor, por el don tan maravilloso de la vida. Gracias porque el día de hoy nos dejaste compartir un poco de nuestros conocimientos. Gracias, Señor, por todas las personas que nos escuchan. Bendice sus hogares, bendice sus familias, bendice sus trabajos. Ayúdanos, Señor, a buscar siempre la unidad. Ayúdanos, Señor, a llevar paz donde no la haya. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos contigo. Te quiero pedir, Señor, de manera especial por las necesidades que pudieran existir en todas las familias que nos escuchan, por todos los enfermos de COVID, para que tú, oh Señor, derrames tu fuerza sanadora sobre ellos. Gracias por la vida de Guido, gracias por el mensaje que él trata de realizar en su canal de YouTube. Gracias, Señor, por el ministerio de todas las personas que nos escuchan y miran. Te pedimos, Señor, que nos bendigas abundantemente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con nosotros hoy y siempre. Amén. Gracias, padre, bendiciones, un afectuoso saludo aquí desde Palmira Bendiciones a todos, un abrazo. y nos vemos entonces en otra oportunidad, padre. Gracias por su tiempo, por su espacio, por su amabilidad, por su gentileza, por Saludos todo. a todos desde Jalapa, México. Gracias, Bendiciones. padre. Nos vemos, padre. Hasta luego.